El propósito de este video es complementar el repaso que se hizo para retomar las actividades del semestre 2021A. Este video tiene que ver con el teorema de transporte de Reynolds, y fue una temática que alcanzó a presentar el profesor Leonel Terán. En este video entonces se va a empezar con definir un sistema de coordenadas. Definimos un lugar en el espacio de interés, que es nuestro volumen de control, control volume, en donde tenemos un conjunto particular de puntos espaciales. Por otra parte, tenemos también un sistema, que es un agregado de puntos materiales, que es un continuo fluido en este caso, y es el que tiene las propiedades termodinámicas o las propiedades de sistema. Entre las propiedades tenemos las propiedades extensivas, ¿sí? Aquellas que incrementan cuando incrementa la masa del sistema. Estas propiedades extensivas las podría representar con este símbolo, phi mayúscula de t, donde esto representa cualquiera de las propiedades de interés del sistema. Y por lo tanto tiene ciertas unidades en el instante t. En el instante t tenemos una cantidad de esa propiedad que tiene el sistema, y esa propiedad que tiene el sistema tiene unidades, ciertas unidades que en este momento no están explícitas. Esto quiere decir que puede ser representativo de varias cosas, o sea, de todas las propiedades de interés que tiene el sistema. Si nosotros pensamos en que el sistema tiene esta propiedad extensiva y que por lo tanto se puede definir la distribución por unidad de masa de dicha propiedad, es decir, con el símbolo minúscula, phi minúscula, en donde ahora esa cantidad, esa propiedad, va a estar distribuida por unidad de masa, es decir, que las unidades van a ser unidades por kilogramo. Y esto se define de tal manera que si yo multiplico este phi, que es la cantidad o la propiedad de interés por unidad de masa, y la multiplico por la densidad, voy a obtener entonces el conjunto phi por densidad, phi por rho, que representa la distribución por unidad de volumen de la propiedad que estamos estudiando, la propiedad de interés. Esa propiedad de interés podría pensarse como la energía interna, como la entalpía, como la cantidad de movimiento lineal, podría ser la cantidad de masa, etc. Ahora tenemos que esta cantidad está distribuida por unidad de volumen, de tal manera que la cantidad que tiene el sistema, y por eso el subíndice S, en el instante t, es igual a el volumen que esté ocupando el sistema en ese instante, la integral en todo ese volumen que esté ocupando el sistema en el instante de evaluación. ¿De qué? De la distribución por unidad de volumen, ¿sí? Como integrando de esta integración que se hace en ese espacio de interés. Entonces así se obtendría cuánto hay acumulado de esa cantidad en ese volumen donde está haciendo la integración. Y esa cantidad de la propiedad es la propiedad aquí en mayúscula con el subíndice S, que significa que es la propiedad del sistema en el tiempo t. Y esto es como el total de lo que está portando la sustancia de esa propiedad. Tenemos un objetivo, y es el de expresar la tasa de cambio de esa propiedad phi mayúscula de t en términos del volumen de control. Esta es una cantidad que está asociada al sistema, a la materia, y queremos asociarla con el volumen de control, porque queremos adoptar una descripción de Euler, la descripción euleriana. Entonces, consideramos la siguiente suposición. Suponemos que en el tiempo t igual a t igual a 0, la cantidad, el sistema
está ocupando exactamente el volumen de control de interés. Entonces hay una coincidencia. Los puntos materiales coinciden exactamente con el volumen de control. Y en ese instante t igual a t0 es donde vamos a preguntarnos cuál es la tasa de cambio que tiene esa propiedad que está encerrada en este volumen de control. Ahora, ¿sí? Y esa propiedad que corresponde al sistema, que es el portador porque es la sustancia. Ahora, como la sustancia está encerrada en este volumen de control de interés, podríamos pensar en cuál es la tasa de cambio de esa propiedad encerrada en este volumen de control. Para eso entonces hay que tener en cuenta que en ese preciso instante, si uno tiene un delta de t, nos damos cuenta que en realidad la sustancia que está ocupando el volumen de control en el instante t sub 0 tiende a salirse, ¿sí? Y nueva masa va a ocupar el lugar donde ella se desplazó. Es decir, que el sistema sigue las líneas de flujo, ¿sí? Es decir, que el sistema fluye dadas las condiciones cinemáticas del fenómeno. Y entonces el sistema se sale del volumen de control que estábamos observando en el tiempo exacto t igual a 0. Y hay que tener en cuenta esos efectos. Para esto entonces nos concentramos en este instante y podemos darnos cuenta que esta pequeña región de espacio que era del volumen de control, ahora ya no está el sistema original, sino que ha entrado una masa nueva. Entonces A es una región en el espacio que ahora está ocupada por nueva masa en el volumen de control. Esta región B sigue siendo ocupada por masa que era del volumen que era del sistema, ¿sí? Y que estaba ocupando el volumen de control en el tiempo t0, pero no hay correspondencia entre los puntos, pero sí son puntos del sistema original los que están aquí. Mientras que en la región C tenemos partículas materiales, es decir, sustancia, que se ha salido del volumen de control bajo análisis. Es decir, que C es un volumen que está siendo ocupado por el sistema fuera del volumen de control de evaluación, que es el que estábamos revisando en t igual a 0, el que estaba aquí, que se representan punteadas en esta otra, en este otro dibujo, en este otro esquema. Entonces, en el tiempo t igual a 0 tenemos la coincidencia. Por lo tanto, la cantidad que tiene el sistema de esa propiedad en el tiempo t igual a 0 está coincidiendo con la cantidad que encierra el volumen de control a través de esta integral. Entonces, si hacemos la integral en el volumen de control de la distribución por unidad de volumen, ¿sí? De esa propiedad y la integramos en el tiempo t igual a 0, nos va a dar exactamente la cantidad que está encerrada en el volumen de control de la propiedad de interés. Y entonces nos quedó expresada la propiedad de interés que es del sistema en términos del volumen de control. Queremos entonces evaluar cuál es la tasa de cambio en el tiempo, para lo cual tenemos que evaluar la condición en el estado t0 más delta t menos la condición en el estado t0 sobre el delta de tiempo que tiende a cero. Esta es la definición de la derivada en el tiempo. Y la estamos tomando sobre la propiedad del sistema entre dos instantes. El instante t sub 0 más delta t y la propiedad de interés del sistema en el instante t. Esta sería la tasa de cambio de nuestra propiedad extensiva en el instante de coincidencia, en t igual a t0. El sistema tiene una cantidad de esta propiedad phi mayúscula de s,
Entonces esa cantidad phi de s que tiene el sistema en el tiempo t0 más delta t, lo podríamos interpretar como la parte donde está achurado de la gráfica a mano derecha, es decir, la región volumétrica B más la región volumétrica C. Y eso se representa aquí matemáticamente. Entonces, la cantidad de la propiedad de sistema que estamos analizando en el tiempo t0 más delta t va a ser igual a la cantidad que está acumulada en este momento en el volumen B, ¿sí? Que está ocupando ese volumen B, más la cantidad que tiene la masa que ocupa el volumen C. Entonces, esta es la propiedad del sistema, ¿sí? Que está aportando la masa ocupando el espacio C. Y esa es la cantidad de la propiedad del sistema. Ahora, si hacemos una comparación con lo que estaba ocurriendo en el tiempo t igual a 0, en el tiempo t igual a 0 teníamos que la propiedad del sistema estaba encerrada totalmente en el volumen de control, pero eso era originalmente como se expresa en esta pequeña ecuación. La cantidad total de la propiedad que está asociada a la sustancia, al sistema, en el tiempo t igual a 0, se podría contar como lo que se puede integrar en el volumen de control de la distribución en el volumen de dicha propiedad en el tiempo t igual a 0. Entonces estábamos sacando la propiedad del sistema total en el tiempo t0 a través de un análisis del volumen de control. Eso es lo que vamos a hacer ahora para el tiempo t0 más delta t. Entonces tenemos lo que hay en el volumen lo que debería haber en el volumen de control original, pero resulta que entró una masa que no es del volumen, que no es del sistema. Es una masa que está en A, pero que no hace parte del sistema achurado en verde, que era el que yo estaba prestando la atención. Entonces, esa región ocupada por nueva masa la vamos a restar de lo que debería haber en ese volumen de control en el tiempo t0 más delta t. Y hay una masa que se nos salió, que es la que está en el volumen C. Por lo tanto, tenemos que sumársela. Y ya aquí, con esta ecuación, podríamos igualar la cantidad de la propiedad con la cantidad de la propiedad que tiene la sustancia. Esta es la cantidad de la propiedad en el volumen de control, menos lo que se renovó, que no era del sistema, más lo que sí es del sistema, que se nos salió el volumen de control. En estas condiciones, entonces, tenemos los elementos para reemplazar en esta ecuación de límite, porque en el tiempo t igual a t0, tengo que la cantidad de propiedad del sistema evaluada en el tiempo t más delta t, la tengo determinada, ¿sí? Como esto, el volumen, la integral de la distribución de la propiedad en el volumen de control en el tiempo t0 más delta t, pero recordamos que en este instante se ha reemplazado una cierta cantidad de masa. Esta parte A no estaba originalmente, se metió. ¿En qué instante se metió esa parte de masa que está ocupando el volumen A? En el delta de t. Entonces tenemos que quitarla. Pero adicionalmente, de nuestro volumen de control, se nos está saliendo una masa que ahorita está ocupando el volumen C y que es portadora de propiedad. Entonces hay que sumarla aquí. Entonces hay que sumar el volumen C donde hay sistema original que se nos está saliendo el volumen de control. Y esa es esta integral que hay acá. Entonces esta es la nueva masa dentro de la región A. Esta es la masa original que se nos salió del volumen de control y ahorita está en la región C. Por lo tanto, podemos presentar esta expresión del límite utilizando estas integrales. Primero va la expresión que tiene que ver con la cantidad de propiedad que porta el sistema en el tiempo t0 más delta t, que es estos tres elementos. Se ponen aquí, son estos tres. Y en el tiempo t0, la cantidad de la propiedad
que está aportando el sistema, la podemos encerrar en el volumen de control en tiempo t igual a t0. Y ese es el segundo término que va aquí en esta resta. Todo sobre el delta de t. El límite de una suma es igual a la suma de los límites, por lo tanto se puede separar esto. Primero, estos dos términos se pueden separar en un solo límite. Aquí la separación del límite en realidad no es estos dos primeros, sino este del volumen de control en T0 más delta T con el último término que también es solo en el volumen de control. Entonces, entre estos dos hay una variación que se puede notar ya como una derivada parcial en el tiempo sobre esa integral en el volumen de control. Mientras tanto, este término que tiene una integral solo en la región volumétrica A queda aquí aparte. Y esta integral que tiene injerencia o solamente hace integración en la región volumétrica C también quedó aparte. Y es esta que está al final. Entonces, la que tiene la integral en C, su signo positivo, esta que tiene la integral para sobre la región A con su signo negativo. De los dos primeros términos, se puede decir que aquí hay una derivada parcial en el tiempo, porque esto es como evaluar este funcional en el tiempo t0 más delta t, menos la misma evaluación de un funcional, pero en el tiempo t0. O sea que esta función que está acá arriba está siendo derivada en el tiempo cuando hacemos el límite delta t cuando tiende a 0. O sea que aquí nos queda la derivada parcial en el tiempo de esta integral, la integral en el volumen de control de la distribución por unidad de masa de la propiedad, que a multiplicarla por la densidad queda un término en este integrando que es una cantidad distribuida por unidad de volumen, y al hacer la integración estoy calculando la cantidad de la propiedad que está en la masa que está ocupando en este instante el volumen de control. Ahora vamos a restar la cantidad de la propiedad que entró en delta t, que no era del sistema original. Y luego se va a contabilizar también lo que sí era del sistema original, que ahorita está fuera del volumen de control ocupando una región C. Entonces, similarmente, esta integral para toda la región volumétrica A se puede interpretar como la propiedad encerrada en A, en ese volumen, en el tiempo t0 más delta t. Y esta integral en C se puede interpretar como lo que hay encerrado en ese volumen C de la propiedad a causa de que hay una masa del sistema que se nos estaba saliendo del volumen de control y que la recuperamos. Esa está en la región C, por eso hay que sumarla aquí. Si hacemos un análisis desde la parte de atrás de A, es decir, como si estuvieran mirando desde aquí hacia nosotros, desde allá atrás de A hacia acá. Y el flujo viene desde allá también. Entonces, si nos hacemos allá atrás y observamos, podemos pensar que esta es la superficie del volumen de control, ¿sí? Esta superficie de volumen de control en el tiempo t igual a t0 coincidía con la superficie del sistema que representamos aquí en línea punteada. Ahora, este dibujo ya es cuando ha transcurrido ese pequeño delta t y se han separado. Entonces, se ha creado una región volumétrica A que se puede representar genéricamente con un diferencial de área sobre la superficie del volumen de control, un ds que es inclinado, tiene una forma como una elipse porque está inclinada, ¿sí? Y a través de ese volumen de control está pasando masa que trae una velocidad que forma un ángulo alfa con la superficie del volumen de control. Es decir, que no son paralelos. El vector unitario no necesariamente son paralelos. El vector unitario del diferencial ds del volumen de control con el campo de velocidades que trae el fluido. Por lo tanto, se va a generar una especie de cilindro en donde está entrando masa que no era original del sistema y que tenemos que restar del volumen de control, que es lo que hace este pedazo integral. Vamos entonces a determinar cuánta cantidad de propiedad está contenida en ese volumen A.
Y para eso se estudia este pequeño cilindro. Entonces vamos a ver este cilindro representativo. Este cilindro representativo tiene un área que conocemos que es inclinada. Entonces tenemos que proyectar el área inclinada sobre la normal al eje para calcular ese volumen con la ecuación del cilindro. Entonces simplemente hacemos ds', que es el área proyectada, es igual al área ds, que está inclinada, que tiene un ángulo beta con respecto a ds'. Entonces sería ds por coseno beta. ¿Sí? Estos son unos principios de geometría vectorial, matemáticas fundamentales, ¿sí? Álgebra vectorial. Entonces aquí básicamente está proyectando una superficie en otra. Esta superficie está inclinada, es como un elipsoide, es como una elipse, mientras que esta otra es, representa como se observaría tridimensionalmente una superficie circular. Y tenemos aquí entonces que este ds lo vamos a proyectar de manera que el vector normal de ds achurado en verde quede exactamente sobre la línea blanca. Y entonces quedaría representando el área ds'. ds' es entonces ds por el coseno de beta. Pero beta, de acuerdo a lo que podemos observar de la geometría, beta corresponde a todo el ángulo pi menos alfa. Y hacemos ese reemplazo aquí. Coseno beta es igual a coseno de pi menos alfa. Por la ley de el coseno de la resta de ángulos, esto me va a dar menos ds coseno alfa. O sea que la cantidad diferencial de mi propiedad extensiva que ha sido contenida en A en el tiempo t0 más delta t, esta masa que está ahí metida no corresponde al sistema originalmente, por eso se va a restar después. Eso es igual a ρ, ¿sí? La densidad del sistema por la distribución de la propiedad por unidad de masa, o sea que este producto me está dando la distribución por unidad de volumen, y voy a multiplicar esta cantidad por un volumen diferencial que corresponde a esta longitud de L y el ds', o sea, área de la base por la altura de un cilindro, de un prisma cilíndrico recto. Entonces tenemos menos ρ por la distribución por unidad de masa de la propiedad por delta L coseno alfa de S. Recordamos que ds' es coseno alfa de S. O sea que si integramos con respecto a ese diferencial de S para la superficie de control que envuelve esa región volumétrica A, podemos calcular mediante esta integración, usando todos esos pequeños cilindros, haciendo toda la integral, podríamos calcular cuánto es lo que está encerrado ahí de la propiedad extensiva, pero que viene siendo transportada por masa que no era original en el volumen de control. Esa entró en el delta T. Entonces hay que quitarla. Por eso trae este menos la fórmula. Trae menos el límite de delta T que tiende a cero de lo que estaba allí. Este phi de A. Pero resulta que ese phi de A trae un menos. Y este menos tiene que ver con el producto punto que hay entre este vector normal n y phi. Porque aquí el ángulo entre ellos, ¿sí?, es mayor a pi medios. Entonces el coseno de beta siempre va a ser negativo. Pero un volumen no puede ser negativo. Entonces, el volumen que sale de aquí, este producto, si lo dejamos sin este menos, me va a salir un volumen negativo, lo cual no es consistente con la física. Entonces, este menos lo que hace es, en cierta forma, corregir la geometría y nosotros lo hicimos simplemente definiendo beta como pi menos alfa. Por eso apareció nuestro menos que corrige. Entonces, estos dos menos se van a eliminar. Me va a quedar la integral en la superficie de control de la región volumétrica A. ¿De qué? De la distribución por unidad de volumen, que es este producto ρ por la distribución por unidad de masa. ¿De quién? De la propiedad
una propiedad extensiva del sistema. Ahora, en el proceso de límite, delta t tiende a cero y está dividiendo a delta L. Esto es la definición de la rapidez, de la magnitud de la velocidad. De la magnitud de la velocidad que aquí definida, ¿cierto? La reemplazamos. Y este ds, pues está aquí en la formulación. Este resultado es interesante y lo vamos a tener presente para usarlo después. Ahora, si estamos mirando desde el lado frontal de la región C, es decir, como estamos aquí, mirando desde aquí hacia la región C, vamos a encontrar que desde ese punto de vista, el sistema se está saliendo del volumen de control y se está generando como una cierta extrusión, una extrusión. Este ds queda como extruido y ese material se nos está saliendo del volumen de control. Pero esa sustancia que se nos está saliendo es original del sistema y ahí dice que eso hay que sumarlo. Entonces vamos a determinar cuál es la cantidad de la propiedad extensiva que se nos está saliendo con la masa que en este instante T de 0 más delta T está ocupando esa región volumétrica C, que es como un casquete. Y ese casquete lo podemos ver como una infinidad de estos cilindritos. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos esos. Primero analizamos la relación que hay entre esta área que es oblicua, así como inclinada, con respecto al área que tiene un ángulo de 90 con respecto a este eje, donde va la velocidad, o sea, el área ds'. La relación entre ds' y ds tiene que ver con el coseno del ángulo que forman los vectores unitarios de esas áreas. ds' tiene un vector unitario que va a lo largo del vector, coincide con el vector velocidad, o sea, sobre esta horizontal, ahí está el vector unitario de ds'. El vector unitario de ds simple, que es esta que está inclinada, tiene un vector unitario normal n. O sea que proyectar esta área de S hacia ds' es igual a hacer este proceso. Coger a ds, lo multiplicamos por el coseno de alfa y obtengo ds'. Por lo tanto, entonces ds' por la longitud recorrida, delta L, me va a dar el volumen de este cilindro, delta L por el área ds', coseno de alfa de S. Entonces aquí tengo un pequeño diferencial de volumen, que es el diferencial de volumen de este cilindro. Lo multiplicamos ese volumen por la distribución volumétrica de la propiedad. Entonces aquí tengo un diferencial de propiedad que está contenido en C. ¿Sí? Aquí en C, en este espacio volumétrico C, hay una cantidad de la propiedad que está contenida ya que se nos salió masa del volumen de control. Y vamos a tener en cuenta esa cantidad. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que integrar esos diferenciales que hay en estos pequeños cilindros para toda esa cavidad en el tiempo t0 más delta t. Y entonces planteamos esta integración para la superficie de control de todo C, de toda esa región volumétrica, del integrando que teníamos aquí. Porque miren que el ds nos define cómo es el proceso de integración. Entonces, lo mismo. Aquí faltó poner el límite para encontrar la velocidad. Entonces, vamos a poner aquí corregir eso. Aquí ponemos el límite de esta cantidad cuando delta t tiende a ser dividida por delta t. Entonces, a reemplazar la integral, me va a quedar el delta L dividido por este delta t y obtengo la rapidez o la magnitud de la velocidad. Que eso es exactamente lo que se hizo por el lado de la región A. Entonces, llegamos a ese resultado. Tenemos, por lo tanto, que la tasa de cambio de la cantidad extensiva que tiene el sistema en el tiempo t sub 0, ¿sí? Porque ahí fue donde empezó todo el análisis de la tasa de cambio en el tiempo t sub 0, es igual a la derivada en el tiempo de la cantidad que en este instante está en el volumen de control, pero es una derivada parcial en el tiempo, ¿sí? De la cantidad
de la propiedad que está en este instante en el volumen de control, menos lo que trae la sustancia que entró a reponer lo que se salió, que no es original del sistema y por lo tanto hay que restarla, y hay que sumar lo que se salió. Estos ya los tenemos en términos de integrales de superficies, entonces nos quedó aquí una integral de volumen que está contabilizando cómo cambia en el tiempo parcialmente nuestra propiedad en el volumen de control. Se tiene aquí lo que está entrando por el lado de A, ¿sí? Lo hemos restado ya. Por aquí tenemos lo que se nos estaba saliendo por el lado de C, lo sumamos. Aquí se restó, pero con un menos que venía, entonces quedó más. Entonces quedó pues sumando. Lo mismo acá, este sí queda sumando, entonces, que se planteó. Y uno puede analizar que si uno plantea el producto punto entre V y N, sería la magnitud de V, la magnitud de N, que es 1 por el coseno de alfa. O sea que magnitud del vector velocidad V por coseno alfa se puede interpretar como el producto punto V punto N. Adicionalmente tenemos lo siguiente. La superficie de control de nuestro volumen de control original la podemos entender como esta sería el volumen de control en el instante, la superficie de control que reúne todo. Entonces tiene la superficie de control de A más la superficie de control en C, que es donde está la masa que se salió, más la superficie de control paralela. ¿Cuál es la superficie de control paralela? Es esa superficie que se genera al extruir el material desde el volumen de control. Y esa extrusión me genera una superficie que tiene un vector n normal al campo de las velocidades, ¿sí? Es decir, esa superficie es paralela a las streamlines. Alfa vale pi medios y por lo tanto el coseno va a dar cero. Entonces, si yo hago un proceso de integración para la superficie de control de todas estas, incluso aquí hay que corregir, si hacemos la integral de la superficie de control total, es decir, someter a un proceso de integración cada uno de estos términos, como están aquí. Entonces, al lado izquierdo del igual es la integración para el CDS. Al lado derecho del igual tengo la integración utilizando la superficie de control de la región A, superficie de control de la región B y la superficie de control paralela. Pero la superficie de control paralela tiene un vector velocidad que hace un ángulo de 90 grados con el vector unitario. O sea que esto es coseno alfa cuando alfa vale pi medios y este término se desvanece. Como este término se desvanece, entonces se puede concluir que la ecuación que se traía en principio, donde solo estaban participando integrales de la superficie de control de la región A y la integral de la superficie de control del volumen C, y que no está participando ninguna integral para la superficie paralela, nos sirve para expresar la tasa de cambio de nuestra cantidad o propiedad extensiva que tiene mi sistema en el instante t0. Entonces, la cantidad extensiva que tiene mi propiedad en el instante t0 está cambiando en el tiempo y esa tasa de cambio se puede ver como la derivada parcial de la cantidad de propiedad que en este momento está en el volumen de control más el intercambio por las paredes, ¿sí? Sumar CSA con CSC, es decir, la superficie de control de la región A con la superficie de control de la región C, en términos de estos integrandos, es lo mismo que sumar para toda la superficie de control del volumen de control en observación.
Y por lo tanto, entonces se obtiene finalmente el teorema de transporte de Reynolds, donde hay un término que se incluye una integral de volumen, mientras que hay un término donde hay una integral de superficie. Esta es la cantidad distribuida por unidad de masa multiplicada por la densidad, de manera que aquí en el integrando está mi propiedad extensiva, pero en su versión de distribuida por unidad de volumen. Lo mismo en la integral de la superficie. Y en la integral de la superficie hay que anotar la importancia de este producto punto que hay entre el vector del campo de velocidades y el pequeño diferencial de área. Con esta fórmula se pueden comenzar a resolver los problemas que se plantearon en el taller 2 por parte del profesor Leonel Tener.